Para la discusión del salario mínimo, las centrales obreras, los sindicatos, los trabajadores están pidiendo 16% de aumento del mínimo para el año entrante. Y los gremios responden con una oferta de 7.21%. Firman la carta de los empresarios 3 gremios, la SAC, la ANDI y ACOPI, que son los pequeños empresarios en Colombia. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores, buenos días. Néstor, muy buenos días. La diferencia es grande. ¿Usted ve alguna posibilidad de acuerdo, de entendimiento? Pues Néstor, nosotros siempre venimos a esta comisión de concertación con ese ánimo de buscar un acuerdo, pero debe ser un acuerdo sobre cosas no solamente que sean lógicas, materializables, sino que hagan sentido no solamente para los trabajadores, los generadores de empleo, pero para el resto de los colombianos. Así que, pues, el espacio está, pero esto habrá que verlo en detalle ya el día de mañana y los días que siguen. El camino en la mitad entre lo que ustedes están ofreciendo y lo que ellos, los trabajadores, están pidiendo, es más o menos la cifra que el gobierno considera desde el primer momento, que es entre 10 y 11%, ¿no? Pues eso creo que será el ministro del Trabajo el que tenga que decirlo. En nuestro caso no es un tema de partir diferencias, porque la postura que nosotros dejamos ayer sobre la mesa es una postura que está hecha con un análisis muy concienzudo de varios temas. Por ejemplo, yo creo que la ciudadanía tiene que tener presente que en Colombia hay más de 11.38 millones de compatriotas que ganan menos de un salario mínimo y que esa cifra es en 1.23 millones de personas superior a lo que fue hace un año. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy hay más gente que gana menos de un salario mínimo que la que ganaba un salario mínimo antes. Lo segundo es que los colombianos que ganan un salario mínimo, quienes serán sujetos a la decisión que se tome finalmente, bien sea por concertación o por decisión del gobierno, también ha bajado. El año pasado fueron 3.7 millones de colombianos y este año, con la última medición que el DANE nos dio, es de 2.4 millones de colombianos. Y como si fuera poco, Néstor, y para su audiencia, aquí hay que tener presente que la tasa de informalidad laboral o el número de personas que están en informalidad laboral, que es la verdadera precarización del trabajo, ya asciende a 13.6 millones de compatriotas. Esos son 732.000 personas más que lo que teníamos hace 12 meses. De tal manera que nuestra propuesta va de la mano de todo este escenario que no es menor para el mercado laboral y en general para todos los colombianos. Y doctor Bedoya, ustedes, los gremios empresariales, creen, porque son cifras oficiales que les entregó el DANE y son cifras muy impactantes, 1,3 millones de colombianos dejaron de ganarse el salario mínimo. En el 2024 eran 3,7 millones de personas, como decía usted, y ahora hay 2,4 millones de personas. ¿Creen ustedes que esta expulsión de colombianos que dejan de ganarse el salario mínimo y por el otro lado está creciendo la cifra, ¿no?, coincidencialmente, de los que dejan de ganarse un salario mínimo, es decir, ganan por debajo de ese salario, esto está asociado con los incrementos de los últimos años en este salario, en el mínimo, muy por encima de los datos de inflación y de productividad? Pues Víctor, indiscutiblemente eso es una posibilidad, pero aquí, como esto es mirando hacia adelante, creemos nosotros que lo verdaderamente relevante es cuál es ese impacto que un aumento del salario mínimo va a tener no solamente sobre estos millones de compatriotas que le he descrito en las cifras, sino en general sobre toda la ciudadanía. El Banco de la República ayer en la reunión mencionaba su preocupación frente al tema que la decisión que se tome de salario mínimo le quite el margen al Banco Central de bajar las tasas de interés. Y como bien lo ha apuntado el mismo presidente de la Asbancaria, y lo dejamos en el escrito que le entregamos a la comisión, es que hay que pensar en que la gran mayoría de colombianos pues tienen microcréditos o créditos de vivienda, libranzas, tarjetas de crédito, entre otros productos financieros, y que el golpe de lo que sea el incremento del salario mínimo, si es desmedido, se va a sentir para toda la economía, no solamente para los 2.4 millones de colombianos que son los que ganan el salario mínimo, sino para todos los que pagamos bienes y servicios, que son como 70, que están anclados y indexados y de alguna manera también suben en el mismo espejo y en esa misma medida. Pero quiero preguntarle a usted por entender las causas un poco para saber qué hacer después y determinar las consecuencias. Ese 1.3 millones de personas que dejaron de ganarse el salario mínimo, le preguntaba a Víctor si es consecuencia de las alzas pasadas en el incremento de este salario, pero quiero preguntarle a usted si es también de pronto producto de la reforma laboral que elevó precisamente el pago y los recargos dominicales, festivos y el número de horas extras nocturnas.
Pues Paola, usted que conoce muy bien estos temas económicos, sabe que es muy difícil llegar a establecer una sola razón, un par de razones para ese cambio en la composición del mercado laboral. Pero la preocupación claramente está sobre la mesa. Y además de esa que usted está mencionando, es que miren esta cifra que la dio el DANE en la encuesta de hogares, que es brutal para todos los que nos están escuchando. La población ocupada en octubre del año entrante era 23.3 millones de colombianos. Subió un año después, octubre del 2025, a 24.3 millones de colombianos. Entonces dice, listo, 977.000 compatriotas entraron a tener algún tipo de trabajo, de labor. Pero ¿qué pasa cuando usted mira la población que está en informalidad laboral? Pasó de 12.9 millones de compatriotas hace un año en octubre, pues, a 13.6 millones de colombianos en octubre del 2025. Es decir, que de los 977.000 ocupados de más que hoy tiene el mercado laboral colombiano, 732 están en la informalidad laboral, que esa es la verdadera precarización. Entonces, por eso lo que nosotros le hemos dicho a la comisión y se lo decimos al país es, ojo, porque es que estas decisiones no pueden ser cargadas de populismo, porque aquí lo que hay un impacto es mucho mayor. Es que aquí tenemos que pensar es en esos 13.6 millones de colombianos que están en la informalidad laboral y en los 11.38 que ganan menos del salario mínimo. ¿Es que eso no es menor? Sí. Y esas son las cifras que se discutirán, anuncia intento de concertación el ministro de Trabajo. Doctor Bedoya, gracias por acompañarnos esta mañana, mucha suerte. No, Néstor, a usted, muchas gracias. Y enseguida la posición de los trabajadores y de las centrales obreras que están pidiendo el 16. Don Fabio Arias es el presidente de la CUT, que es la central de trabajadores más grande de Colombia. Señor Arias, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y toda la audiencia de Blue Radio. Señor Arias, estaba entrevistando a los empresarios. Quisiera conocer ahora la opinión y la posición de los trabajadores. De cara al tema del salario mínimo, la propuesta, la petición es inusualmente alta, 16%. ¿Ve posibilidades ustedes de que cedan los empresarios? No creo que haya posibilidad de resolver este abismal diferencia con los empresarios. Los empresarios siempre se mantienen al lado de la inflación y nosotros obviamente que siempre hemos planteado cifras mucho más altas que la inflación. Y en esta oportunidad, como se los dije, como se lo hemos discutido en la Comisión de Concertación, hemos dicho, hombre, en la medida en que ustedes hablen de la posibilidad de un aumento salarial de 2 dígitos, creo que podemos conversar y podemos concertar. Pero mientras se mantengan a ese nivel, pues va a ser muy difícil. Arias, ¿cómo reciben ustedes pues que llegan con esta oferta del 16%, esta propuesta del 16% para el incremento salarial? Esta cifra sobre la que le preguntábamos hace unos minutos al doctor Bedoya, que ustedes conocieron en la mesa de concertación, y es que en el último año 1,3 millones de personas dejaron de ganarse el salario mínimo y se incrementó de otro lado el número de personas que ni siquiera se ganan el salario mínimo. Y actualmente, según el DANE, hay 2,4 millones de personas que se ganan el salario mínimo, y uno puede hacer una proyección sencilla y en el término de 2 años, si la tendencia continúa así, pues nadie se va a ganar el salario mínimo en Colombia. Y entonces, ¿a quiénes van a representar ustedes? ¿Creen ustedes que este fenómeno se debe a qué? ¿A qué se lo atribuyen? Bueno, el fenómeno que usted relata está detectado obviamente en las estadísticas del DANE. El año antepasado, la cifra de salario mínimo eran 2.700.000 y el año pasado subió a 3.700.000. Es decir, esa fluctuación obedece no solamente a los temas de los ingresos, eso sí con absoluta seguridad, porque si esa fuera la razón, no hubieran subido de un año para el otro en 1 millón, que es lo que pasó entre el año 2023 y el año 2024. Ahora tenemos una reversa en esa situación, más o menos de la misma magnitud con la que se había aumentado anteriormente. Habría que estudiar mucho más acciones y actividades respecto a esto. Sí. Pero lo que también debo decir es que no todos los que han descendido del salario mínimo se pasaron para ingresos inferiores al salario mínimo. Hay también una parte de ese 1.300.000 que sube un poco más del salario mínimo. Según el DANE son aproximadamente unos 400.000. Okay. Por eso les digo, están distribuidos entre unos y otros, mayoritariamente hacia el lado esos son de menos del salario mínimo. Señor Arias, hablando de esos efectos colaterales, quisiera preguntarle,
por lo que está indexado alrededor del salario mínimo. Si ustedes en las centrales obreras midieron qué impacto tendría en el costo de vida, por ejemplo, que los peajes o que los arriendos que están indexados o que el precio de las matrículas educativas, de las pensiones de los niños, el tema de seguros de salud, de prepagada, por ejemplo, de las cuotas moderadoras, todo eso depende del aumento del mínimo. ¿No sería muy alto 16% en caso de que esa sea la cifra? Néstor, debo decirle que todos esos bienes o servicios que usted acaba de mencionar ya dejaron de ser indexados con el salario mínimo. Ese fue el trabajo que hicimos en los 3 años anteriores, cuando estuvo de ministra de Trabajo la doctora Gloria Inés Ramírez, y logramos desindexar del salario mínimo 200 bienes y servicios que estaban regulados por el Estado. Nos queda así faltando algunas cosas, le menciono 3 demasiado importantes: las tarifas de los servicios públicos, los arriendos y los combustibles. No, por eso, pero esos otros que usted menciona, esos otros que usted menciona. No, pero perdón, Néstor. Los arriendos. No, pero es que usted dijo un 16%. Listo, usted dijo, pero es que usted, no. Los arriendos tampoco están indexados con el salario mínimo, están con el IPC, pero nosotros sí creemos que se debe regular todavía mucho más los arriendos. Ahí tenemos una diferencia con la apreciación, y revisen ustedes las normas al respecto y se encontrarán que los arriendos no se pueden subir más allá de la inflación respectiva en el momento en que se realice el contrato. Vale. Eso también está claro. Señor Arias, gracias. Bueno, que esté muy bien. Adiós. Es Néstor, un abrazo. El presidente de la CUT, Néstor, y en 30 segundos el ministro de Trabajo. Hace 3 semanas el señor Fabio Arias había dicho que el incremento que iban a pedir era de al menos el 10%. Están pidiendo 6% más del piso que habían dicho. Ministro Antonio Sanguino de Trabajo, buenos días, ministro. Muy buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. Ministro, sobre estas cifras que estoy viendo, tengo una lista de 70 productos o bienes o servicios que están amarrados desde el SOAT hasta peajes al tema del salario mínimo. ¿Qué lista tiene el gobierno? ¿Qué está desindexado? ¿Qué no está indexado, ministro? Bueno, pues en este gobierno se han desindexado cerca de 200 bienes de consumo de los hogares y de los ciudadanos que estaban atados al salario mínimo. Quedan, digamos, una lista de otros bienes. Particularmente nosotros queremos desindexar, por ejemplo, la relación que existe entre salario mínimo y vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Es una decisión que vamos a adoptar prontamente en las próximas semanas. Pero en todo caso, digamos, ya buena parte de los bienes que inciden en o que afectan el ingreso de los trabajadores ya han sido desindexados. Por ejemplo, arriendos no está anexado, no está relacionado con el incremento del salario mínimo, sino con el incremento del IPC o de la inflación. El transporte público, por ejemplo, acaba de haber un incremento del transporte público en Bogotá que no tiene que ver con el incremento del salario mínimo. O sea que asuntos que están relacionados con los bienes de consumo básico de las familias están desindexados por decisiones que ha adoptado el gobierno nacional. Ministro, son 70 bienes, servicios y tarifas que siguen amarrados y indexados y que son espejo de las alzas del salario mínimo según las estimaciones del Banco de Occidente. Le listo solamente algunos, los principales: pensiones mínimas, tarifas de aprendices del SENA, aportes de trabajadores independientes, matrículas de colegios, matrículas de universidades, mensualidades de jardines y guarderías, cursos de formación complementaria, cuotas de administración en conjuntos residenciales, casas y edificios, servicios de peluquería y cuidado personal, mantenimiento y reparación en talleres, medicina prepagada, SOAT, multas de tránsito, en fin, una gran 70 bienes, ministro. Ustedes no están midiendo el impacto que un alza, si llega a ser del 16%, supongamos lo que piden los sindicatos y las centrales obreras del país, puede tener sobre el costo de vida de 50 millones de colombianos, ministro. Pero fíjese usted que los indicadores económicos nos están arrojando conclusiones distintas a las que usted está sugiriendo con la pregunta. Yo le quiero recordar a usted que el incremento del salario mínimo en el año 2022, en el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro, fue del 16%.
acordado en la comisión de concertación. Luego el incremento del año siguiente fue del 12 punto y algo. En términos acumulados o nominales, el incremento del salario mínimo en el gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido del 37.6%. ¿Y qué nos dicen las cifras o los indicadores? Estamos creciendo a un 2.7% este año. Vamos a cerrar en 2.8%. El último trimestre crecimos a 3.6%. La tasa de desocupación es la más baja del siglo, estamos en 8.2%. Y adicionalmente estamos con una inflación controlada, la recibimos casi en el 14, en el 13 punto y pico por ciento, está en el 5.2%. Si nos fuéramos al comportamiento de las empresas, le quiero decir que entre el 2017 y el 2024, con una pandemia de por medio, crecimos de 1.557.653 MIPYMES a 1.733.718 MIPYMES, con un incremento del 0.28%. Y el stock de empresas crecieron entre enero y octubre de este año 5.2%. La matrícula de empresas crecieron 10.3%. Es decir, hay una hay un desempeño de la economía que tienen que ver. Escúcheme en esto, termino. Que tiene que ver, digamos, con el impacto que tiene la política salarial del gobierno y, por supuesto, el desempeño de otras variables macroeconómicas y de otras políticas macroeconómicas. Eso le iba a decir, ministro, porque usted me dice, ya subimos una vez 16%, ¿cierto? Pero sí, claro. Cuando subieron 16, la inflación era de 13. Claro que sí, por supuesto. Pero fíjese, con una inflación de 5, ¿están pensando en este momento subirlo tanto, 16%? No, la propuesta de 16% no es del gobierno, es de los trabajadores. Los empresarios han propuesto 7.21%. Nosotros sí tenemos una vocación en el sentido de que nuestra política salarial, ¿no?, o lo que logremos concertar, que es el esfuerzo que estamos haciendo, signifique un incremento real de los ingresos de los trabajadores. Ahora, eso no se puede hacer irresponsablemente. Tenemos que combinar los distintos factores que establecen y que ordena la ley, ¿no? Tenemos que combinar la inflación causada, la inflación esperada, la meta de inflación del Banco de la República del año entrante. Nosotros le hemos insistido al Banco de la República que revise, ¿no?, la decisión de bajar la tasa de interés, que también contribuiría a mejorar estos indicadores económicos. Tenemos que incorporar la variable de productividad de todos los factores, de productividad laboral por persona empleada, de contribución de los salarios al ingreso nacional o a las cuentas nacionales. Todo eso tenemos que combinarlo en una fórmula. Nosotros vamos a presentar escenarios que permitan acercar la propuesta de los empresarios con la propuesta de los trabajadores. Yo tengo una perspectiva más positiva, mucho más positiva que la que acabé de escucharle a Fabio Arias, presidente de la CUT. Okay. Y creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, entregarle al país una concertación alrededor del incremento del salario mínimo que le caiga bien a los empresarios y que le caiga también muy bien a los trabajadores y trabajadoras. Ministro, le propongo que volvamos a hablar cuando salga la cifra, cuando lleguen a un acuerdo o lleguen a una decisión del gobierno. ¿Bueno? Yo espero que sea una decisión concertada, Néstor, y por supuesto con mucho gusto. Yo también quisiera ver algo de concertación. Gracias, ministro. Un saludo. A ustedes muy amable. Muchas gracias. Antonio Sanguino es el ministro de Trabajo. Son las 10 de la mañana, 7 minutos.